Señoras legisladoras, señores legisladores, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a pedirles, por favor, tomen asiento en las bancas a efectos de poder iniciar la sesión de la Asamblea General. Reiteramos, por favor, el pedido de que tomen asiento en las bancas a efectos de dar inicio a la sesión de la Asamblea General. Bien, queda abierto el acto dando cumplimiento a lo que establece el artículo 29 del reglamento de la Asamblea General. Dese cuenta anteriores convocatorias. A la sesión. Silencio, por favor. A la sesión de la Comisión Especial sobre Derecho a la Alimentación del día 12 de octubre faltaron con aviso los señores legisladores Raúl Valle, Graciela Bianchi, Leonardo Enrique Ciuti Pérez, Marne Osorio, Aníbal Pereira y Adrián Silva. A la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del día 19 de octubre faltaron con aviso los señores legisladores Gonzalo Civila y Gonzalo Mujica. La sesión de la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria del día 12 de octubre faltaron con aviso los señores legisladores Nazmí Camargo, Carlos Camí, Charles Carrera, Álvaro Astugue, Diego Echeverría Casanova y Martín Sodano. Bien, la Asamblea General ingresa ahora a la consideración del único punto del orden del día: modificaciones a la estructura de cargo de varias unidades ejecutoras del Ministerio del Interior. ¿Quién informa? Diputado Álvaro Rodríguez, a efectos de dar informe a la Asamblea. Gracias, señora Presidente. Como bien se informó, fue votada la Comisión Integrada la reestructura del Ministerio del Interior, como bien lo marca el artículo 8 de la Ley 19.924. Los incisos de la Administración Central deberán presentar al Poder Ejecutivo el proyecto de reformulación de sus estructuras organizativas de puestos de trabajo, de acuerdo con las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo. Si bien fueron presentados otros incisos con fecha 7 de septiembre del 2023, el artículo 8 también nos encomienda o dice que el Poder Ejecutivo remitirá a consideración de la Asamblea General la reestructura de puestos de trabajo, debiendo la misma expedirse en un plazo de 45 días. Sin opinión en contrario, se entienden por aprobadas. En virtud que la reforma del Ministerio del Interior ingresó con fecha 2 de octubre del 2023, a efecto de cumplir con las normas correspondientes y que sea aprobada antes del 27 de octubre correspondiente, y en el entendido que se ajusta a derecho y que estamos votando una norma donde no hay incrementos presupuestales ni se lesionan derechos fundamentales, que sugerimos a la Cámara que se dé la aprobación correspondiente. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor diputado. Diputada Betiana Díaz. Silencio, por favor. Gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, nosotros queremos plantear algunos reparos tomando este caso, pero también lo que se está dando cuenta de las reestructuras que quedaron en vigencia ya. Usted sabe que esto tiene el antecedente en el presupuesto nacional, en el artículo 8, donde se indicaba que el Poder Ejecutivo iba a generar las pautas orientadoras de las reestructuras para las diferentes carteras de la Administración Central. De entonces hasta ahora ha pasado mucho tiempo y además hubo modificaciones. Pasó de un deberán hacer las reestructuras a un podrán. En ese sentido, se establecían también algunos criterios que no queda claro si se van a cumplir o no. Y en el marco de la Comisión Bicameral de Hacienda con Presupuesto,
Como bancada del Frente Amplio planteamos la necesidad de conocer estos datos, porque hay criterios claros como, por ejemplo, que no se puede aumentar el costo, el gasto, que no se pueden lesionar los derechos ya adquiridos por trabajadores y trabajadoras de las diferentes carteras, que se debe respetar la carrera administrativa, y todo esto además se enmarca en un proceso de reforma de una carrera que es inaplicable para este gobierno. Porque eso quedó de manifiesto en esta última rendición de cuentas. La Oficina Nacional del Servicio Civil nos trajo una carrera que no se va a aplicar hasta 2025, es decir, hasta que termine esta administración. Por otro lado, esa carrera implicaba un costo de unos entre 300 y 600 millones de pesos. ¿Qué es lo que llegó? Bueno, llegaron las reestructuras de algunas carteras y en particular lo que nos llama la atención, y esto lo venimos diciendo desde que empezó esta legislatura y en particular el presupuesto nacional, es que se han ido reestructurando sin pauta orientadora muchas áreas del Estado, sin la participación orientadora del servicio civil también. Y en ese sentido lo que decimos es, bueno, cómo se concilian todas estas reestructuras con todo lo que ha venido pasando desde el año 2020 hasta acá de forma totalmente caótica. ¿Quién podía responder eso? Y bueno, las autoridades de las carteras, podía responderlo la Oficina Nacional del Servicio Civil, podía responderlo Presidencia y podía responderlo el Ministerio de Economía, que en definitiva es la forma en la que se formó Poder Ejecutivo para darle iniciativa a estas reestructuras, y por tanto nosotros solicitamos que luego de recibir delegaciones que venían a plantear reestructuras en conflicto, poder tener información de primera mano para, obviamente, evacuar estas dudas. ¿Aumenta o no aumenta el gasto? ¿Cómo se cierra con todos los artículos de presupuestación que nosotros decimos que además no estaban costeados en su gran mayoría, los que se incorporaron en esta rendición de cuentas? Hay antecedentes en este sentido de áreas que realmente son ilegibles. Hay organigramas enteros de lo que llegó, que si algún legislador o legisladora de esta asamblea los puede interpretar, es mago. Tiene que andar adivinando. Es decir, dimos por válida reestructuras que no tienen los datos disponibles para quienes tenemos que darle el visto bueno. Está bien que sea una aprobación ficta por plazos, pero tan ficta como para no saber lo que estamos aprobando es un montón. Bueno, ¿qué hicimos? Solicitamos que vinieran las autoridades y planteamos nuestra disponibilidad a que viniera Presidencia de la República, Servicio Civil, OPP, y el oficialismo obstaculizó esta convocatoria, hay que decirlo, ¿no? Entonces después pensamos, por ejemplo, ¿no?, la reestructura del SECAN que mandó el señor Gerardo Sotelo está mal hecha, la envió mal. Es más, se dieron cuenta los trabajadores, porque esa era una reestructura de acuerdo, ni siquiera lo que hacen bien pueden enviar bien. Era una reestructura de acuerdo y la mandaron mal. Se dieron cuenta tarde, bastante tarde, y mandaron una fe de ratas. Sí. Les voy a pedir, por favor, silencio. Y vamos a enmarcar nuestras fundamentaciones, por favor, en el punto que esta asamblea está considerando. Les pido, por favor, silencio. Es muy difícil poder escuchar a quien está en uso de la palabra con el murmullo alto que hay. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, no, le decía que, por ejemplo, tenemos en este caso todos los antecedentes de reestructuras en la administración central que no asegura el cumplimiento de criterios. Y por otro lado, ni siquiera estuvo disponible
que vinieran las autoridades a explicar si estas reestructuras cumplían o no con los criterios. Es decir, nosotros planteamos que era necesario tener la información, pasa lo mismo en el Ministerio del Interior. Pareciera en un estudio muy general que de alguna forma se respetan los derechos de trabajadores y trabajadoras. No sabemos, no tenemos cómo saber si no aumenta el gasto del ministerio, las formas de contratación, si no afectan la carrera, si se están generando cargos para los cuales hay funcionarios y funcionarias. Y todos estos reparos lo estamos planteando en el caso del Ministerio del Interior, pero también como el plazo para las otras reestructuras venció el día lunes, queríamos dejar la constancia porque nos parece importante. Acá estamos hablando de que hay reestructuras en la mitad de la administración central. En el último año de rendición de cuentas con incremento de gasto, pareciera que no ha sido una prioridad, y de la forma en la que han llegado los materiales, Presidenta, tampoco ha sido una prioridad que este Pleno tenga conocimiento efectivamente de cómo se van a hacer esas reestructuras. Además de los antecedentes de denuncias de violación de la ley de negociación colectiva del sector público, de los cuales los jerarcas están en conocimiento. Así que bueno, simplemente dejar esas constancias. Gracias. Por una aclaración, el diputado Rodríguez. Gracias, señora Presidente. En primer lugar, aclarar que acá estamos votando la reestructura o la posibilidad de reestructura del Ministerio del Interior. Las otras reestructuras, ya como bien lo marca la ley, fueron aprobadas de manera tácita por el solo vencimiento de los plazos. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con lo que menciona la diputada Díaz acerca de la lectura del material, en la comisión correspondiente hace 3 días quedó aclarado que iba a ser enviado con muy buena voluntad por parte de los funcionarios de manera electrónica, y también una autocrítica general que si hubiéramos tenido interés de analizarla con los plazos previstos, hubiéramos tenido los días necesarios como para analizarla. Y en último término, que esta reestructura fue votada 11 en 12 en la comisión correspondiente, donde también votó, con excepción del diputado Núñez, todos los compañeros estuvieron votando la reestructura correspondiente. Muchas gracias, señor. Por una aclaración, tiene la palabra la diputada Betiana Díaz. Gracias, Presidenta. Bueno, a ver, dejar la constancia. Desde la bancada del Frente Amplio manifestamos la intención, sabiendo que se había salido de rendición de cuentas en el Senado, de reunirnos mucho antes, muchísimo antes. Y empezamos a juntar firmas. ¿Y sabe qué firmas no conseguimos? Las del Partido Nacional. Entonces, que ahora venga el diputado Rodríguez a decir que la autocrítica es de todos porque nos tendríamos que haber juntado antes, no. Porque también eso consta en la versión taquigráfica. Porque la responsabilidad de poder recibir a las autoridades y a los sindicatos también fue planteado, y por eso lo planteamos con tiempo y salimos a juntar la firma. Y nos encontramos con la negativa, y a último momento hicieron una convocatoria donde entra esta reestructura del Ministerio del Interior también. Los materiales han circulado previamente, pero de todas maneras lo que nosotros necesitamos, independientemente, porque esto podría corregir lo que tiene que ver con que hay materiales ilegibles, que ha sido también una constante a la hora de, por ejemplo, responder pedidos de informe, que no se pueden leer. ¿Cuál es la calidad del acceso a la información? Porque, de verdad, el rol de contralor que hay que ejercer desde la oposición no se puede ejercer, porque los materiales que decide enviar el Poder Ejecutivo son ilegibles. 3 días antes, de verdad, para hacer un análisis profundo de lo que es una reestructura en la administración central, cuando además sistemáticamente se han ido reestructurando áreas sin ninguna pauta orientadora y a criterio del propio jerarca, aunque estuviera aprobado el artículo 8 del presupuesto nacional
en vigencia desde el 1 de enero del año 2021, la verdad es una crítica que nosotros no vamos a aceptar. Y no vamos a aceptar porque esto se está haciendo a las apuradas, en el último momento, en el marco de una reforma que no es una reforma porque no se va a aplicar y que además está sujeta a una rendición de cuentas que no podemos costear. Acá vienen, por ejemplo, delegaciones a decir que en su reestructura tienen menos cargos que los habilitados para ingresar o para los que trabajan en esa área. ¿Y qué va a pasar con esos trabajadores? Nosotros preguntamos todo eso, esas preguntas las hicieron. En el caso del Ministerio del Interior también hay reasignaciones que se vienen planteando anteriormente y lo que nos parece interesante es que si se va a firmar así, que no aumenta el gasto, debería presentarse cuánto es el costeo de la estructura de cargos, por ejemplo. Y todo lo que se ha ido reforzando y creado de vacantes en el Ministerio del Interior, eso no está. O sea, no permitimos de ninguna manera, como bancada del Frente Amplio, cuando nos encontramos con la total negativa de los legisladores del Partido Nacional de acceder a firmar para reunirnos previamente, que se nos diga que llegamos a quejarnos a último momento. Es una falta de respeto, a nosotros no, a los trabajadores y trabajadoras de la Administración Central y además también al pueblo uruguayo. Gracias, Presidenta. El diputado Casareto. Sí, señora Presidenta. En primer lugar, para centrar el tema que estamos tratando. Hoy estamos tratando una reestructura del Ministerio del Interior. No estamos tratando las reestructuras de 9 ministerios que, como aquí bien se dijo, ya están vigentes. En segundo lugar, esta comisión, si los datos que tengo no me fallan, desde el año 85 hasta ahora se reunió en 3 oportunidades. La tercera oportunidad fue el jueves pasado. En cuarto lugar, el diputado Rodríguez ha dicho con absoluta claridad cómo fue el resultado de la votación de este tema en la comisión. 11 en 12. Votaron a favor los legisladores del Frente Amplio, excepto el senador Núñez. Esto no quiere decir nada, porque siempre es pasible de cambiar de posiciones y de rever las posiciones que se traen a esta Cámara. Pero hubiésemos preferido que esta discusión se diese en la comisión. ¿Sabe cuánto nos llevó, Presidenta, la discusión de este proyecto del Ministerio del Interior? 3 minutos. No hubo una sola opinión de ningún legislador respecto al contenido de la reestructura del tema que hoy nos trae a la Asamblea General. Sí, después recibimos por las otras reestructuras a funcionarios del Ministerio de Transporte, a funcionarios del Ministerio de Ganadería, y después que estas delegaciones se retiraron, discutimos en la comisión lo que hubiese sido pertinente, lo que no hubiese sido pertinente, las cosas que había que cambiar, los apuros o no apuros, todos los condimentos políticos que quisiéramos agregarle. Ahora, del proyecto que nos convoca hoy reunirnos en la Asamblea General, no hubo absolutamente ninguna discusión. Y si no, que vayan a las actas. Está registrado en las actas. Por lo tanto, Presidenta, yo solicito que nos aboquemos exactamente al tema que hoy nos convoca, que es una reestructura del Ministerio del Interior. Si la oposición entiende que no la debe votar, es totalmente lícito haber tenido una posición, excepto el senador Núñez, en la comisión y cambiarla en el plenario. Pero me parece que traer a esta sala la discusión de una reestructura de 9 organismos, como son los ministerios que estaban involucrados, que no están en el orden del día del tratamiento de la sesión, nos va a llevar a una discusión, primero, que está fuera de lugar y segundo, que no nos va a aportar. Era lo que queríamos consignar, Presidente. Bien, senador Gandini. Gracias, Presidenta. Yo llegaba a esta sesión pensando que iba a ser un trámite, como lo fue en la comisión, rápido. Ponerse a estudiar una reestructura en un pleno es imposible. La comisión se reunió por primera vez en mucho tiempo para en plazo tratar las reestructuras, cosa que nunca pasa. Las aprobaciones son generalmente tácitas, la ley antes hablaba de 30 días, la nueva legislación de este gobierno habla de 45. Teníamos varias en la comisión
en un solo repartido, pero varias reestructuras, por fuera de esa la del Ministerio del Interior. ¿Qué hizo la comisión? Tenía dos delegaciones afuera que cuestionaban sus reestructuras, la del Sindicato de Ganadería y la del Sindicato de Transporte y Obras Públicas. Antes que ingresaran, votó esta. Fue lo primero que hicimos. Salió 11 en 12. Primero 12 en 12, el senador Núñez pidió ratificar, se ratificó, se consideró su voto negativo, 11 en 12 afirmativo, y entraron primero una delegación, después la otra. A partir de ahí, ya habíamos también aprobado todas las demás que no eran ganadería y transporte por unanimidad. No abrimos mucho ni miramos mucho, ahí hay que llegar estudiado y con postura, no se va a la comisión para eso. Y una vez que escuchamos a esos sindicatos, se puso a votar. 8 en 12, afirmativa. El Frente Amplio no las votó. Y a partir de ahí se terminó y se fijó esta asamblea. Yo suponía que si había oposición contraria a la única que tiene plazo, que es la del Interior, plazo dentro de los 45 días, no en el plazo constitucional para que surta efecto antes del 27 de octubre, pero sí plazo para lo demás, podríamos haber citado al Ministerio del Interior. Nadie lo pidió. Nadie pidió aclaraciones, nadie pidió abrir esto. Ni siquiera el único senador que votó en contra. Sí tuvimos sindicatos que vinieron a dar su visión contraria. Mientras los sindicatos hablaban, yo hice consultas con los dos ministerios y ratificaron su reestructura, es decir, por lo menos hubo un mini proceso. Bueno, como decía el diputado Casareto recién, si hay un cambio de postura, bienvenido sea. Pero las mayorías para aprobar la reestructura del Ministerio del Interior están, la coherencia de la coalición está. Así que cuando usted quiera, Presidenta, lo pone a consideración que vamos a acompañar en plazo para que tenga aprobación presencial la reestructura que nos propone el Ministerio del Interior, que es de las pocas, yo no recuerdo casos, donde el Senado apruebe a mano alzada, en la Asamblea General aprueba a mano alzada una reestructura. Normalmente son aprobaciones tácitas. Gracias, Presidenta. A usted, senador, por una aclaración, la diputada Díaz. Muchas gracias, Presidenta. La verdad que con el criterio de que, bueno, como hay mayoría, no reunimos el Pleno ni siquiera, porque total, pero bueno, así funciona el Parlamento, con las mayorías y con las minorías, porque si no, no habría discusión de ningún proyecto. Yo entiendo que puede haber gente que le hubiese gustado, pero nosotros estamos planteando reparos. El criterio de porque siempre pasó o porque nunca pasó se usa a conveniencia. A veces es porque nunca pasó y a veces es porque siempre fue así. Y el hecho de que esta comisión no se haya reunido desde el año 87 para discutir por lo menos un tema como este, tiene que ver con los proyectos que se le destinan. Y en este caso usted, Presidenta, destinó este proyecto con buen criterio, porque se enmarcaba en la discusión presupuestal, porque venía ordenado por un artículo del presupuesto nacional a la bicameral de Hacienda con presupuesto de la Asamblea General. Entonces tiene mucho sentido. En otros momentos, otras reestructuras fueron asignadas a otras comisiones de la Asamblea General. Ahora, lo real es que hay todo un contexto con respecto a cómo se da esta discusión. Planteamos que vinieran las autoridades y también se nos dijo que no. Y planteamos que podría considerarse hacer una asamblea general previamente y también se nos dijo que no había tiempo. Entonces la excusa del tiempo terminó llevándose puesta toda la discusión. Digo, porque tampoco ha estado aquí, en realidad a las autoridades que deberían hacerse cargo de los criterios y dudas que se plantearon por parte de legisladores, pero también por parte de algunas delegaciones, o dudas legítimas que tenemos, como por ejemplo si efectivamente no incrementa el gasto. Bueno,
se nos negó, hay que decirlo todo. Nosotros simplemente queríamos un espacio de consulta. Era coordinar si tan importantes y tan urgentes eran estas reestructuras para mandarlas así a último momento. Pero dejar esa constancia, Presidenta, gracias. Por una aclaración, el senador Gandini. Presidenta, para que el cuerpo tenga clara conciencia de qué pasó con esta comisión. Se reunió por primera vez en el tercer año del periodo. Es la misma comisión a la que se derivan todas las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas. En cualquier caso, jamás nos reunimos para considerar una sola observación del Tribunal de Cuentas, ni a cosas grandes ni a cosas chicas. Fue la primera vez que nos reunimos. Y nos reunimos y recibimos delegaciones. Quiero recordar también que aprobamos por unanimidad el endeudamiento que contrajo la Intendencia de Paysandú en aplicación del artículo 301 de la Constitución de la República, que debe ser aprobado también, y fue aprobado. No sé si se aprueba también en esta Asamblea General o la aprobación de la Comisión ha sido suficiente, pero ese tema también fue considerado. O sea que la Comisión hizo lo que tenía que hacer, teníamos un orden del día, nadie observó mucho más que eso. Ahora se puede hacer los reclamos que se quiera, pero ya está. No hay ni tiempo político, ni tiempo constitucional, ni sería recomendable abrir en esta sesión la reestructura de un organismo que me parece ya tiene el respaldo suficiente. Gracias, presidente. Bien, la mesa está siendo flexible, si me permite, flexible respecto a las aclaraciones. En realidad estas deben ser dadas por el miembro informante. Nosotros entendemos que, como siempre, es bueno el debate y dejar en constancia, mucho más en un plenario, de las consideraciones tanto de la mayoría como de la minoría, y por eso estamos dando lugar a las aclaraciones. Pero les pido, por favor, ha quedado claro cuáles son las aclaraciones y vamos a estar dándole la palabra por una aclaración al senador Casareto y luego al senador Núñez, que ha sido más de una vez aludido. Diputado Casareto. Muchas gracias, Presidenta, por la distinción del senador, pero todavía no. No, dejar una constancia porque si uno no contesta, parece que da legitimidad a lo que aquí se ha dicho. Vuelvo a reiterar, cuando se trató la reestructura del Ministerio del Interior, no hubo discusión en la comisión. Por lo tanto, cuando se trató la reestructura del Ministerio del Interior, no se pidió más plazo. Por lo tanto, cuando se trató la reestructura del Ministerio del Interior, no se convocó al ministro del Interior a la comisión. Tal vez la diputada no estaba en conocimiento porque llegó tarde a la comisión. Cuando llegó ya se había tratado la reestructura del Ministerio del Interior. Llegó cuando llegaron las delegaciones que trataban las otras reestructuras. Por eso yo no la culpo por la confusión que evidentemente tiene. Pero no se puede dejar aquí en actas parlamentarias constancia de que no se permitió la discusión, que no se permitió más plazo o que no se permitió la concurrencia del ministro del Interior porque ni siquiera se planteó. No hubo un solo legislador que pidiese la palabra cuando se puso a consideración de esta comisión el proyecto de reestructura del Ministerio del Interior. Es más, tanto fue el silencio que cuando se recogió la votación, la secretaria de la comisión dijo unanimidad 12 y el senador Núñez pidió la palabra para pedir la rectificación porque la secretaría no se había dado cuenta de que él no había votado. Entonces vuelvo a insistir, Presidenta, no sigamos trayendo otras reestructuras y otros temas que no son los que nos competen hoy, ni sigamos adjudicando intenciones de este tema a los cuales no se planteó. Ni se pidió plazo, ni se discutió, ni se pidió que viniera ningún ministro. Por lo tanto, no embarullemos el tema porque no nos lleva a un buen puerto. Gracias. Senador Núñez. Sí, pero primero, hace rato está Núñez anotado. Gracias, Bueno, Presidenta. pero pobre Núñez, lo teníamos Iba a ser anotado, solamente
dos aclaraciones en virtud de las afirmaciones que han hecho distintos legisladores. Una, acaba de hacer la aclaración el diputado Casareto. Yo no pedí rectificación de mi voto porque yo no había votado, lo que se había tomado mal la votación. Y la segunda aclaración que me interesa realizar, porque bueno, uno puede reconocer autocríticamente, quizás debimos haber pedido que se convocara al ministro del Interior, pero la verdad que percibimos que había una voluntad muy firme, muy clara de aprobar esta norma, que los plazos eran escasos y no vimos sentido a convocar al ministro a los efectos de una discusión que estaba claro que no era el ánimo dar esa discusión, sino que el ánimo era cumplir en los plazos la aprobación de la reestructura sin un examen en profundidad por parte de la Cámara del proyecto. Entonces tampoco es el hábito nuestro generar acciones solamente por una cuestión testimonial o enlentecer los procesos de tratamiento de los temas. Era eso, señora presidenta, lo que quería aclarar. Gracias, senador. Por una alusión, la senadora Díaz. Sí. Gracias, presidenta. No, yo simplemente, de verdad, si hay ganas de que esto se alargue, miren que a mí, la verdad, entre otras cosas, me pagan por hacer esto. Así que no tengo problema en quedarme todo el día discutiendo acá. No tengo ningún problema. Lo que sí voy a decir es que si el diputado Casareto va a andar haciendo de reloj biométrico de los legisladores, que se fije adentro de su partido, ¿eh? Porque acá hay gente que no aparece, ni siquiera cuando tiene que votar cosas importantísimas, y el Frente Amplio tiene que poner los votos para poder votar las urgencias, en más de una oportunidad. Porque acá, bueno, la verdad, si vamos a entrar en ese terreno, podemos discutir toda la tarde. Yo no tengo problema, le digo, le pueden reconocer mis compañeros de la Cámara de Representantes que además a mí debatir es una cosa que me gusta. Lo que nosotros no pedimos en ninguno de los casos de la reestructura, ni del Ministerio del Interior, ni de las otras tampoco, es que vinieran los ministros de área específica, porque entendemos que esa era una discusión saldada a la interna de las carteras. Lo que sí pedimos fue con criterio, por una cuestión de tiempo, porque si no es como hacer una segunda rendición de cuentas. Y para eso sí, efectivamente, no había tiempo. Cuando decidieron, porque fue una decisión política del oficialismo, reunir a la comisión 3 días antes de que venciera el plazo. Con mucho criterio nosotros dijimos, estamos disponibles. Ahora, lo que planteamos es que, así como en el caso del Ministerio del Interior, todas las reestructuras tienen una iniciativa del Poder Ejecutivo que han pasado en general por Servicio Civil, por Presidencia, por OPP, por Ministerio de Economía, que son delegaciones más acotadas. Se nos negó y se tienen que hacer cargo de que en realidad estábamos pidiendo información y nos dijeron que las autoridades no vinieran directamente. Para eso usan las mayorías. Como recién escuchábamos, bueno, las mayorías ya están, como dejemos de discutir. Los reyes de la democracia. De verdad, presidenta, le vuelvo a decir, yo si hay ganas de alargarlo esto y entrar en un debate, pero además de barro, entremos, no tengo ningún problema. Tiempo el que le dedico al Parlamento. Ahora, no me parece ni que sea la forma, y además, después de haber escuchado años del atropello a las minorías, me parece una ridiculez lo que se está planteando. Hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma. Y la decisión que tomó el oficialismo es no darle información suficiente para poder analizar estas reestructuras, ni tiempo de análisis a la oposición política. Gracias. Bien, tenemos un proyecto de resolución para votar de un artículo único.
Vamos a proceder a la... ¿Quién? Senadora de la Ventura. Señora Presidenta, simplemente, de alguna forma, para dejar constancia de que votar reestructuras es un tema muy delicado y es un tema que realmente amerita estudios en profundidad, porque estamos de alguna forma alterando jerarquías, escalafones de funcionarios. Y en ese sentido nos parece que los fundamentos de bancada de diputados y de senadores del Frente Amplio están, al no acompañar esto, en que existen dudas. Y bueno, si existen dudas, realmente cuando estamos diciendo que este tema es muy importante, no sería coherente con eso que lo aprobáramos. Gracias, señora Presidenta. Bien, vamos a proceder a la lectura del proyecto de resolución. Apruébase la reestructura de cargos de unidades ejecutoras del Ministerio del Interior contenidas en el decreto número 273/023 de 11 de septiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el inciso 9 del artículo 8º de la Ley 19.924 de 18 de diciembre de 2020. Bien, vamos a proceder a votar. Yo sé que los diputados ya me han dicho que les cuesta ahora votar a mano alzada porque tienen otro sistema, pero vamos a votar igual. Ya entendí que el Senado no lo tiene, ya entendí los mensajes. Vamos a proceder a votar mano alzada por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 66 en 104. 66 en 104 afirmativo, queda aprobado y se remite al Poder Ejecutivo. Para fundamentar el voto, la senadora Bianchi. Gracias, señora Presidenta, y consciente que no se pueden hacer alusiones políticas en el fundamento de voto, quiero dejar constancia que estamos totalmente de acuerdo con los que nuestros compañeros del Partido Nacional han afirmado y recordar dos cosas. En primer lugar, la responsabilidad que todos hemos tenido en tratar de hacer una reforma del Estado que está empezando, que siempre se prometió y nunca se logró. Y la segunda cosa es que hay un concepto jurídico que es bueno que recordemos, sobre todo los legisladores, que es la carga, que es el imperativo del propio interés. Si nosotros tenemos interés en hacer los planteamientos y los cuestionamientos, tenemos que usar ese concepto, la carga. O sea, nosotros hacernos cargo si tenemos oportunidad, momento y materiales. Está más que claro que efectivamente quedó aprobada la reestructura del Ministerio del Interior y esperemos que siga avanzando la reforma del Estado. Gracias. A usted, senadora, no habiendo más asuntos, queda levantada la sesión.